poquito de paciencia. Realmente creo que Dios tiene una palabra para tu vida, una palabra para esos momentos cuando de repente nuestra fe es probada. Y sin más que esperar, quiero ir directamente a lo que es la palabra de Dios para comunicar lo que el Señor ha traído en este día. La primera cita la vamos a encontrar en Juan 2, del verso 1 al 11, donde encontramos una historia que me parece más que interesante, donde dice que al tercer día se celebró una boda en Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Deme aquí un minuto que me perdí. Y le dijo Jesús a los sirvientes: llenen el agua de las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, le dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete llamó al novio que había organizado la fiesta, lo que era la boda, y lo llamó aparte y le dijo: todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de las señales que hizo Jesús en Galilea. Así se reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. A mí me encanta este milagro, no solamente porque es el primero de Jesús, sino porque él rompe con todos los esquemas y con todos los parámetros religiosos que nosotros podemos creer de donde debería ocurrir un milagro. Todo el mundo puede imaginar, o si dependiera de nosotros y de nuestros códigos morales, pudiéramos decir que el primer milagro de Jesús y del Mesías debería haber sucedido dentro de una iglesia. Pero en este caso Jesús rompe con lo que es la regla y Jesús decide hacer su primer milagro en una boda. Imagina una boda en la fiesta de la boda, en el momento de mayor relajación, en el momento de donde estaba sonando la música, en el momento donde menos uno podía esperar, Jesús muestra su gloria. Nosotros podríamos pretender que un profeta, que un Mesías como Jesús, su primer milagro tenía que tratarse sobre sanar a algún enfermo. Debía tratarse sobre resucitar a alguien, expulsar un demonio. Cosas típicas que uno puede pensar dentro del mundo cristiano, del mundo dentro de una iglesia. Sin embargo, él prefirió hacer un milagro un poco más simple, pero que tiene un gran significado. El énfasis del milagro de la historia que acabamos de leer, nosotros lo conocemos como el milagro de convertir el agua en vino. Y ciertamente eso es algo sobrenatural que ocurrió durante este pasaje. Pero el énfasis de este milagro no se encuentra en la conversión del agua en vino. El énfasis de este milagro se centra en la provisión del vino. Porque cuando nos detenemos en el contexto del judaísmo, en el contexto en el que se desarrolla esta historia, la escasez del vino en medio de un evento como una boda podía significar una gran vergüenza para los organizadores. Pero si vamos más allá del contexto histórico, a lo largo de la Biblia, el vino es usado como una representación de otros elementos, como la presencia de Dios, la unción, el propio Espíritu Santo e incluso la fe. Por eso, en otros pasajes de la Biblia se narra que no se echa vino nuevo en odres viejos, donde se representa estos odres como nuestras vidas, como nuestros cuerpos. Y el vino viene a ser una representación de lo que es la presencia de Dios. Por eso digo que el énfasis de este milagro no está en el hecho natural, químico, de transformar agua en vino, sino en el proceso de no haber vino y de repente tener vino. En el proceso de no tener a Dios y después sí tener a Dios. De no tener fe y ahora sí tener fe. A lo largo de este mensaje que comparto hoy con ustedes durante esta mañana, yo quiero centrarme sobre ese momento o eso que representa el vino en esta historia, que para los propósitos de este día va a representar lo que es nuestra fe.
El vino a lo largo del día de hoy va a representar esos aspectos de nuestra vida interna que están relacionados a lo que es la fe, la esperanza, la paz que recibimos de parte del Señor. Pero puntualmente quiero centrarme en lo que ocurre en nuestras vidas cuando ocurre lo mismo que ocurrió en esta boda. Es decir, que el vino escasea, que el vino se acaba. Porque mientras transitamos en lo terrenal, mientras transitamos en esta vida que es efímera, que es pasajera, nuestra fe será probada. ¿Cuántos de nosotros hemos sido probados? A través de las circunstancias, a través de incluso de nuestras propias decisiones. Y si somos brutalmente honestos, hay pruebas que hemos pasado con el 100% de nuestra fe. Hay pruebas que han venido a nuestras vidas y nuestra fe ha sido un fuerte gigante que no ha sido derrumbado. Pero hay otros momentos donde hemos pasado por pruebas y nuestra fe tal vez no ha sido tan fuerte, no ha sido tan veraz para poder avanzar. Y es para esos momentos de la vida que surge este mensaje. Para esos momentos cuando de repente las cuentas del banco no cuadran con las necesidades que tenemos que enfrentar. Viene para esos momentos donde nuestros pensamientos nos hacen la guerra y las noches para dormir se hacen casi que una utopía. Para esos momentos donde el Señor ha dado una palabra a nuestras vidas, pero no la vemos tangible en nuestras manos. Y nuestra fe, tal vez los primeros días en los que recibimos una palabra, los primeros días después de escuchar un mensaje aquí en la iglesia, está al 100%. Pero poco a poco, pareciera que el vino se va acabando. Pareciera que la fe se nos va desgastando. La Biblia está llena de hombres y mujeres de fe. Todos podemos concluir eso. Hay grandes personas, incluso hay todo un capítulo que habla de los héroes de la fe, donde habla de sus grandes proezas, de las grandes cosas que hicieron para el Señor. Pero cuando centramos la historia, cuando observamos cada una de esas vidas, de estos hombres y mujeres, podemos encontrar que en uno o en varios momentos de sus vidas, su fe se hizo débil. En ellos podemos ver, pero en ellos podemos ver un reflejo de cómo podemos aprender para precisamente cuando nosotros nos toque enfrentar las pruebas, para cuando nosotros nos toque enfrentar la escasez de fe. Quiero que me acompañes a ver 3 historias y honestamente, aunque le dije a Yesira que tenía muchos pasajes de la Biblia, ya me consumí la mitad de la prédica aquí en el archivo, así que no sé, el Señor ministrará si vamos a durar hasta las 3 de la tarde o hasta dentro de 10 minutos. Pero quiero que me acompañes a ver 3 historias de 3 personas. Bueno, son más de 3 personas realmente, pero son 3 historias de hombres y mujeres que pasaron por pruebas. Y veamos cómo podemos aprender a través de ello. La primera historia es sobre un pescador, bastante decidido, un hombre de un carácter, yo le digo un poco salido, si les soy honesto. Siento que este hombre era una persona que era siempre cuando uno dice, ¿quién quiere pasar al frente? Él levantaba la mano, decía, yo quiero. Este era un hombre que tiene una de las anécdotas más extraordinarias que podemos relatar, porque fue el único hombre que tuvo la fe para caminar sobre el agua. Me estoy refiriendo a Pedro, el discípulo. El único mortal después de Jesús que puede jactarse de decir que ha caminado sobre las aguas. Sin embargo, a pesar de que es el único hombre, el único discípulo que se atrevió a decirle, Jesús, si eres tú, di que yo vaya y camine sobre las aguas, los otros 11 discípulos no pueden contar la misma historia, los otros 11 discípulos no pueden tener el mismo testimonio. Cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, su fe se hizo débil. Mateo 14, del 29 al 31 nos dice que Jesús le dijo a Pedro, ven. Y Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Para yo caminar en dirección a alguien tengo que colocar mi mirada sobre esa persona. Es bastante incómodo que en la perspectiva en la que yo estoy, que estoy viendo hacia la cámara, que el pastor que está a mi derecha, yo me dirija hacia él sin verlo. Puedo ir moviéndome y posiblemente me salga de foco y me empiecen a hacer señas. No, regresa, aquí regresé.
Pero es difícil que nosotros podamos dirigirnos hacia una persona si nuestra mirada no está colocada sobre el objetivo. Incluso, hace muchos años, recuerdo que hicimos aquí una dinámica donde vendamos a los muchachos aquí, precisamente en esta zona del salón, y les dijimos que tenían que llegar hacia un objetivo dentro del mismo espacio. Y al no tener la visión, había el reto de hacerlo en línea recta, y al no tener visión, todo el mundo se fue desviando, porque no tenían puesto un objetivo fijo en la mirada, y su rumbo se desviaba a causa de esto. Y lo mismo le sucedió a Pedro, porque en el verso 11 nos dice que Pedro estaba caminando en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Está en nuestra capacidad de resolver el día a día? ¿Está nuestro enfoque en nuestros ingresos, en nuestra estabilidad económica, en cuánto tenemos en el banco, en cuántos dólares hemos comprado, en cuánto hemos ahorrado? ¿Está nuestra estabilidad económica, nuestra estabilidad y nuestro enfoque en el pastor, en los líderes? Hay una gran cantidad de personas que dejan de ir a una iglesia porque colocaron su enfoque en los hombres. Y cuando el que se para aquí se equivoca, porque nos equivocamos, dicen: yo no vuelvo a ir a la iglesia, yo me alejo de Dios. Y te hundes como Pedro. ¿En dónde está nuestro enfoque? En el sistema. El sistema de nuestro país está corrompido. Si nuestro enfoque y si nuestra perspectiva y nuestra confianza está en este sistema, nuestra fe va a ser débil. Va a ser como la de Pedro, se va a empezar a hundir. ¿En dónde está nuestro enfoque? ¿En los resultados que podamos alcanzar? ¿En nuestra autosuficiencia? ¿En nuestro propio conocimiento? ¿En lo que puedo lograr? Yo soy una persona que se frustra mucho cuando no alcanza un resultado. Y he tenido que aprender de que Dios es el Dios del resultado. Y también es el Dios del proceso y es el Dios de todo. Pero en mi historia personal con Dios he tenido que aprender a confiar en que si Él me manda a hacer algo, yo lo hago y Él se encarga del resultado. Él se encarga del punto final. O si ese punto final van a ser unos puntos suspensivos, eso no depende de mí, depende de Él. Pero si mi enfoque, mi vista está puesta sobre el resultado y no sobre Jesús, no sobre el Dios que está detrás de ese resultado, tarde o temprano mi fe va a tambalearse. Porque si colocamos nuestra fe en lo material, en lo terrenal, en nuestra propia perspectiva de lo que es correcto, no tenemos ninguna garantía. La única garantía la tenemos en Cristo Jesús. Nuestra fe va a tambalear cada vez que decidamos colocar nuestras miradas en lo predecible en vez de Jesús y sus promesas. Nos vamos a hundir como le pasó a Pedro. Las dudas van a invadirnos y vamos a necesitar la intervención de Jesús, porque quiero hacer un spoiler del final de este mensaje. Jesús está contigo en medio de la tormenta, aun cuando tu enfoque no es el correcto. Porque aunque tú pierdas de mirada a Jesús, Jesús no te pierde la vista. Aunque tú salgas de tu radar y de tu campo visual, del campo visual de Jesús, tú no sales. Él te sigue observando, Él te sigue mirando, Él sigue cuidando de ti. Él sigue al pendiente de cada uno de los pasos que des con tus pies. Él sabe que el paso siguiente que vas a hacer es realmente sobre su palabra porque los estás mirando, o es un paso que te va a hundir. E independientemente de las dos realidades que puedas estar viviendo, Jesús sigue en las olas, sigue en las tormentas contigo. Ahora, esta es la historia de Pedro. Una historia que nos habla del enfoque. Una historia que podemos aprender cómo debemos enfocar nuestra mirada en Jesús para que nuestra fe pueda ser fuerte. Y dicho de forma negativa, podemos aprender que si nuestra mirada está desenfocada, nuestra fe va a ser débil. Pero hay otra historia que quiero hoy mostrarte, porque tal vez tú digas: sabes, mi enfoque no creo que sea el incorrecto. Estoy aquí congregándome,
estoy orando, estoy conectado con Dios en mi vida diaria y realmente creo que sí estoy enfocado en Dios, pero tal vez estás teniendo otro síntoma, otro efecto, otra manifestación de cuando nuestra fe a veces se hace débil. Y lo vamos a encontrar en la segunda historia que traigo en este día. Es la historia de un hombre que llevaba 40 años en el desierto. Un hombre que estaba confundido. Un hombre que, tratando de hacer un acto de justicia, asesinó a un egipcio. Se sintió tan mal y tan confundido que estuvo vagando 40 años. Hasta que en algún momento se encuentra con Dios a través de una zarza ardiendo. Me estoy refiriendo a Moisés. Un hombre que fue llamado por Dios y que recibió un llamado por Dios, pero con el llamado que recibió Moisés también recibió una promesa de libertad para todo el pueblo de Israel. Pero Moisés tenía un gran problema con su fe. En el momento en el que Moisés se encuentra con Dios, Dios le da esta promesa, le dice, hey, te voy a usar, vas a hacer grandes cosas, vas a libertar a mi pueblo, he escuchado el clamor de Israel, voy a usarte. Palabras que creo que también han sido depositadas sobre cada uno de ustedes. Porque mi mirada aquí en este espacio físico puedo verlos a todos. Y conozco a la mayoría de las personas que se están conectando. Y sé que Dios también ha traído una palabra sobre tu vida, de que te va a usar. Pero no sé si te pase como le pasó a Moisés, que su fe le hizo protestar, su falta de fe le hizo protestar. Y lo podemos observar porque Moisés, en vez de decirle, wow Señor, amén, wow Señor, heme aquí, él empezó a preguntar y a preguntar y a colocar excusas. Éxodo 3:11 nos dice que entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez has dudado de ti mismo? ¿Alguna vez Dios te ha dado una palabra? Dios te ha dado una orden y tú has dicho, Dios, creo que te equivocaste. Creo que la palabra me la lanzaste aquí, pero creo que irá para el de aquí al lado. ¿Alguna vez has sentido que realmente no tienes las capacidades para ser ese padre de familia? ¿Para ser esa mamá ejemplar? ¿Para ser ese amigo que haga una marca, un significado en las personas que te rodean? ¿Alguna vez has dudado de tus capacidades en tu sitio de trabajo y has dicho, ¿realmente yo funciono para esto? ¿Alguna vez has dudado de si realmente las decisiones que tomaste fueron las correctas? ¿Alguna vez has dudado en si escogiste la carrera correcta y de repente estás en el 8º, en el 9º semestre y estás como que, epa, llevo 6 años en la UCLA y ¿habré escogido bien? ¿Quién soy yo?, preguntó Moisés. Fue la primera pregunta que le hizo a Dios. Me llama la atención, estás viendo una zarza ardiente, estás hablando una zarza ardiente. Yo le haría otro tipo de pregunta. ¡Wow, Dios! ¿Cómo hiciste esto? No sé, sería como una pregunta más lógica, más natural. No, ¿quién soy yo? Dudas de nosotros mismos. Porque a veces cuando la fe se nos hace débil, no podemos decir que creemos en Dios, pero no creemos en lo que Dios dice de nosotros. Y es lo mismo. Tú no puedes decir que crees en Dios y no creer en lo que Dios dice sobre ti. O sea, porque el Espíritu de Dios está en ti. Si tú dices que crees en Dios, no es que crees en ti por tu propio ego, no es que yo me la creo la gran cosa. No, crees porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Ahora, Moisés no solamente hizo esta pregunta, también hubo un punto porque Dios empieza a responderle. Le dice, ok, tienes este problema, yo te lo respondo. Y le dice, tranquilo, que yo voy a estar contigo, que mi espíritu va a estar depositado en ti. Tranquilo, que yo te he capacitado para que puedas hacer luz, para que puedas hacer las cosas con excelencia, para que puedas tener un impacto en donde sea, dentro de la iglesia,
dentro de lo que es el ministerio, dentro de tu trabajo, dentro de tu lugar de estudio, dentro de tu día a día. Esa es la respuesta de Dios para Moisés y la respuesta de Dios para cada uno de nosotros, cada vez que la duda viene. Pero Moisés continuó y le dijo, ok, tú me estás diciendo que tú estás conmigo. Ok, Dios. Pero ¿y si ellos me preguntan cuál es tu nombre? ¿Qué les responderé? Moisés empezó ahora a dudar sobre el que le estaba enviando. Dudas sobre Dios. Porque cuando nuestra fe escasea, no solo empezamos a dudar sobre la capacidad de Dios o de nosotros, sino que nos empecinamos a realizar preguntas de cómo Dios va a hacer algo. Dios te ha dado una promesa. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo lo va a hacer? Yo lo hago. Y a veces digo, bueno, tal vez lo va a hacer así, y va a mover a esta persona, y de repente tal persona va a hacer esto. Y nunca le he pegado. Nunca he logrado adivinar el plan de Dios. Porque Dios dice, no es a tu forma, es a mi forma. Porque Dios dice, no depende de tu capacidad humana, depende de la capacidad que yo he puesto en ti. No depende de ningún agente externo, de ningún sistema, de ninguna capacidad que tú tengas de proveer. Depende de la única capacidad que yo tengo de hacer de la nada toda la existencia. Porque desde el Génesis, en el Génesis no había nada y todo fue creado solamente con la palabra. A veces Dios no nos da todo el plan, nos da un pedacito. A veces Dios no nos da todo el guión de la película. Nos da un pedacito del guión. Y a veces ese guión es genial. A veces ese guión es la parte donde el protagonista, que somos nosotros, todo está yendo bien. Pero a veces esa parte del guión es cuando todo está mal. Cuando estamos en el clímax y decimos, Dios, ¿qué está pasando? Y de repente Dios te dice, tranquilo que yo tengo el final completo. Yo tengo el final cubierto. Y nosotros decimos, sí, pero ¿cómo? Y Él dice, tranquilo. A veces Dios no nos da todo el plan. Y cuando esto sucede en nuestros corazones, desconfiamos y dudamos. Incluso aunque Dios respondió cada una de las interrogantes de Moisés y la historia continúa a lo largo de todo Éxodo 3, en Éxodo 4, Moisés continúa dudando y le dice a Dios, replicó Moisés, Éxodo 4:1, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán la voz, porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. Y empezó Moisés ya a no buscar culpables o buscar excusas internas, sino que empezó a echar la culpa a externos. Si Dios lo dijo, lo hará. Si Dios lo prometió, lo cumplirá. La fe se trata de convicción y certeza. Convicción y certeza en lo que Dios tiene para ti. Planes de bien, planes de bienestar, no de calamidad. Deja de esperar lo que yo les comentaba. A veces Dios me da una promesa y yo digo, no, va a venir de fulano. Si Dios me dijo que me va a cumplir esto, yo creo que fulano tiene los recursos para ser el instrumento de Dios. Y casi que, Señor, oro para que tú de verdad uses a esta persona. Y Dios como que dice, pero yo quiero usar a esta otra. Porque empezamos a buscar la bendición o las excusas de nuestra no bendición en el otro. Es que ellos no me creerán. Y Dios dice, no se trata de ellos, se trata de mí. Se trata del Creador, se trata del Señor, del que te escogió, del que ha profetizado sobre ti. Desde antes que tú estuvieses en esa silla, en tu casa, desde antes que nacieses, el Señor te había observado, te había escogido. Planes de bien tiene el Señor para ti. Y finalmente quiero hablar de una tercera historia. Es una historia que me conmueve mucho. Cada vez que la leo siento que el Señor me habla. Y es la historia de dos mujeres. Sus nombres
María y Marta, las cuales la Biblia nos narra que conocían a Jesús de hace tiempo. No nos dice cuánto, pero sí nos da un contexto que nos da a entender que había una amistad que antecedía lo que se narra en lo que es el capítulo 11 de Juan. Pero hubo una desgracia, hubo un momento de gran aflicción para María y Marta, porque su hermano Lázaro enfermó. No nos especifica la Biblia tampoco de cuál fue la enfermedad que tuvo, pero era algo lo suficientemente grave para que María y Marta dijeran: epa, necesitamos de Jesús. Y lo mandaron a llamar. Y la Biblia nos dice que Jesús estaba en otro lugar, no estaba cerca de donde estaba Lázaro, que estaba enfermo. La Biblia nos dice que Jesús, en el verso 5 de Juan 11, amaba a María, a su hermana, a María, a Marta y a Lázaro. Los amaba a los tres. Y cuando le llega el mensaje de: hey, Lázaro está enfermo, ven, a pesar de que la Biblia nos está declarando que ciertamente los amaba, Jesús decide no ir por el momento. Y el resultado de la decisión de Jesús es que Lázaro fallece. Jesús era necesitado por María y Marta, pero Él no se hizo presente. Podemos hablar de que Pedro desvió su mirada y por eso su fe, por eso se hundió. Culpa de Pedro. Busquemos culpables en el externo. Podemos hablar de que Moisés empezó a colocar excusas y empezó a decir: no, es que yo, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú, Dios? ¿Y si ellos no me creen? Pero María y Marta desviaron su mirada. No, ellos lo primero que hicieron fue ir a Jesús. Ellos no le dijeron: Jesús, pero tú realmente puedes sanar y por eso es que te estamos llamando. No, ellos no protestaron. Y aún así su fe fue probada. Y aún así, por lo cual ellos estaban necesitando un milagro, fue respondido con un no. Señor, sana a Lázaro. No, lo voy a resucitar. Pero el específico de sánalo, Jesús dijo no. Y de repente la fe de María y de Marta fue probada. No porque su mirada fue desviada, no porque habían excusas en su corazón, sino porque el Señor quería ir mucho más profundo. El Señor quería que su fe, la fe de ellas, fuera fortalecida. Porque las pruebas son inevitables en esta vida. Y generalmente con las pruebas también vienen las dudas. Así que las dudas también son casi que inevitables en esta vida. Jesús, después que Lázaro había fallecido, decide ir. Y cuando María y Marta se enteran que Jesús ha llegado, ellas empiezan en un conflicto. Es: Jesús, qué bueno que estés aquí, pero creo que llegaste un poco tarde. Circunstancialmente llegaste tarde. Según el propósito no, podemos concluir eso cuando leemos todo el pasaje. Pero circunstancialmente Jesús llegó tarde. Y la fe de María y Marta confrontada. Jesús, pero yo había puesto mi mirada en ti. Jesús, pero yo siempre dije: heme aquí. Jesús, yo no he dudado de quién tú eres. Y fue probada porque cuando a veces las circunstancias no son un resultado que nosotros tomamos, sino que las circunstancias parecieran que nos toman a nosotros. Como cuando a veces estamos en el mar y llega una ola y nos tumba en la orilla y nos da vueltas y vueltas. La principal duda que puede generarse en nuestros corazones es dudar sobre el amor de Dios, sobre el amor que tiene Dios hacia nuestras vidas.
¿cómo es posible que un Jesús que dice, la Biblia lo dice? Y por eso se los leía y lo vuelvo a mencionar en Juan 11:5, un Jesús que dice la Biblia que amaba a María, a Marta y a Lázaro, decida no aparecer, no acudir a mi socorro. Y en Juan 11:32 vemos cómo María dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Señor, si fueras impedido tal traición. Señor, si fueras intervenido de esta manera en mi vida, yo tal vez no tuviera estas cicatrices, no tuviera este dolor, no tuviera este fracaso. Señor, si tú me fueras guiado en este momento donde pedí tu guía, posiblemente no sintiera que mi vida está estancada. Señor, si tú fueras intervenido de esta otra manera cuando sucedió este conflicto con mis líderes, tal vez yo no me sintiera como que soy una cosa rara dentro de la iglesia, ¿dónde estoy parado? Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, no habrían muerto mis sueños. Cada uno de nosotros creo que tenemos un factor Lázaro. Cosas por las cuales oramos y pareciera que Jesús nos respondió. Cuando escasea nuestra fe, cuando las pruebas vienen, las dudas florecen. Pedro dudó sobre su estabilidad, sobre la estabilidad que podía darle Jesús. Se desenfocó y se hundió. Moisés dudó sobre su capacidad y la capacidad de Dios y por eso empezó a protestar. María y Marta hubo un momento donde empezaron a dudar sobre el amor que Jesús les tenía y su corazón se desconsoló. Sin embargo, quiero que esta es la parte central de este mensaje. Ninguno de estos personajes fueron condenados por estas dudas. No es que Jesús le dijo a Pedro, ay Pedro, te vas a ahogar, chao, me voy. No fue que Dios dijo, no Moisés, tú estás demasiado quejón, voy a aprovechar que ya que estoy aquí como fuego de zarza ardiente, voy a hacer ahora fuego consumidor y voy a consumirte, porque ya me tienes obstinado. No es que hubo un Jesús poco empático con María y Marta, porque incluso después de esta declaración de Juan 11:32 es cuando viene el versículo más corto de la Biblia, que es Jesús lloró. En vez de Jesús decir, pero niña, pero que tú no confías en mí. Porque Jesús, y voy con una frase, Jesús antes de demostrar su autoridad y su poder, el cual tiene, Jesús muestra su empatía y su amor. Y ninguno de estos personajes fueron condenados por sus dudas. Porque si comienzas por creer que la prueba de tu fe es que nunca experimentaste duda, en el momento en el que experimentes dudas, tu fe se derrumbará. Lo vuelvo a decir, si tú crees que la prueba, el testimonio de que tú tienes una fe robusta, es que nunca has experimentado duda y tú te paras aquí y dices, no, yo nunca he dudado y por eso es que mi fe es grande. El día de mañana, en el momento que tú tengas una duda en tu corazón, tu fe se va a derrumbar, porque habrás construido tu fe sobre esa estabilidad. Ahora, el problema no es la duda, porque si somos honestos delante del Señor, no delante del pastor, porque delante del pastor todos decimos amén. ¿Estás leyendo la Biblia? Claro que sí, pastor. Me retrasé. Entonces cada vez que el pastor te pregunte, le decimos, me retrasé, pero la estoy leyendo, pastor. Eso es lo que decimos. Amén, pero no la leí. El problema no es la duda, es qué haces cuando esa duda atraviesa tu mente, cuando esa duda se atraviesa en tu corazón, cuando el enemigo y las circunstancias te gritan esas dudas, porque a veces surgen de aquí, pero a veces surgen desde lo externo, porque tenemos voces a nuestro alrededor que nos dicen, ¿y tú vas a seguir creyendo? ¿Y tú vas a seguir yendo a la iglesia? ¿Y tú vas a seguir apostando por ese emprendimiento? ¿Y tú vas a seguir apostando por ese matrimonio?
¿Qué haces cuando viene la duda? Porque la duda va a venir. Ahora, nosotros decidimos si tomamos esa duda y la convertimos en una incredulidad, en la decisión de no creer. O tomamos esa duda para levantarnos y tomar una decisión de fe. Una decisión de decir, Señor, me estoy hundiendo, estoy desenfocado, pero clamo a ti. Señor, sí quisiera saber las preguntas y mi corazón pregunta y demanda respuestas de cómo vas a hacerlo, pero a pesar de eso no me voy a centrar en la pregunta, me voy a centrar en que tú eres el Dios de las respuestas. El problema no es que dudes, es que esa duda tú permitas y decidas. La palabra aquí clave es decidir. Convertirte en un incrédulo. Puedes dudar como Pedro, como Moisés, como María o como Marta. Puedes dudar del cuál es el enfoque correcto, puedes dudar de tus propias capacidades e incluso puedes enfrentarte a esas dudas si realmente Dios te ama, sí o no, o si te ama tanto como supuestamente narra la Biblia. Porque a veces podemos decir, sí, Dios me ama, pero perro, si es el amor de Dios, no quiero saber cómo es tenerlos de enemigos. Lo que pudo haber pensado María y Marta. Pero ninguno de ellos decidió convertirse en un incrédulo, sino que decidieron realmente convertirse en personas de fe. Y te preguntarás cómo. Lo hicieron con pequeñas cosas. Porque les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Porque para ustedes nada sería imposible. Mateo 17:20. Todos estos personajes tuvieron dudas. Lo hemos visto a lo largo de esta mañana. Algunos de ellos porque ellos tomaron las decisiones incorrectas, porque ellos tenían una actitud incorrecta, y otros, como María y Marta, porque las circunstancias los tomaron así. Ellas no controlaban las circunstancias y aún así se enfrentaron con pruebas que les hicieron dudar. Pero a pesar de que todas estas personas tuvieron un instante de duda, todos, a pesar de ellas, supieron hacer pequeñas cosas para activar su fe. Activa tu fe. Pedro clamó, me estoy hundiendo porque me he desenfocado. Ciertamente estoy dudando si realmente tú eres la estabilidad. Pero en medio de este hundimiento, clamo. Mateo 14:30 dice que Pedro gritó, sálvame, Señor. Y el Señor extendió su mano. Moisés se enfocó en lo que tenía en su mano. Éxodo 4:2 dice que Jehová le dijo, ¿qué es aquello que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y en el verso 17 dice que Dios le dijo a Moisés, y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Tienes dudas de cómo vas a alcanzar lo que Dios te ha prometido? El Señor dice, deja de ver lo que está allá, yo lo voy a cumplir, yo me voy a encargar de esa parte. Tú solamente encárgate de lo que está en tu mano. ¿Qué tienes en tu mano? Un teléfono, escríbele a tus amigos. ¿Tienes idea lo grande o lo poderoso que puede hacer Dios a través de ti con simplemente estar al cuidado de las personas que te rodean? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo tengo una costumbre, no sé si aquí hay alguna persona que le haya pasado, cuando yo veo que una persona quita su foto del WhatsApp, le digo, le pasó algo. Ahí sí no tengo filtros, voy directamente, hola, no tienes foto de perfil, ¿te pasó algo? Y casi siempre me consigo con, sí, me pasó esto. Ok, bueno, hablemos. Esas son pequeñas cosas que están a nuestras manos. Puedes repartir el pan. Pequeñas, grandes cosas. Podemos dar una palabra de aliento. Podemos a veces simplemente sentarnos al lado de alguien que llora y ser como Jesús. ¿Qué está en tu mano? Una vara. Y con esa vara, una vara que se transformó en
serpiente, una vara que fue colocada sobre el mar y se abrió en dos. ¿Qué hay en tu mano? No, pastores, que yo tengo bueno, en mi cartera, literal, en este momento hay $1. Literal. Pero está en tu mano. Fe como un grano de mostaza. Y María y Marta hicieron una declaración. Mateo 11:27 dice: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que has venido al mundo. Yo realmente no he hecho un estudio sobre cuántas personas han hecho esta declaración, pero sé que no es que son tantas. Todos recordamos a Pedro. ¿Quién dice ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y Jesús dijo: wow, amazing, chamo. Y Marta dijo la misma declaración: Señor, me siento mal. Señor, hoy ha sido una noche llena de ansiedad. Hoy ha sido una noche donde realmente los pensamientos han sido como lobos aullando en medio de la oscuridad y me acechan. Pero a pesar de ello, yo sigo declarando de que tú eres el Cristo. Porque a pesar de que hoy sea una noche de inquietud, yo seguiré adorando, levantando mis manos, con lágrimas. Sí, puedo estar sintiendo, viviendo mis procesos, viviendo mis dudas, pero ninguna de ellas va a impedir de que yo siga levantando la declaración de quién eres tú. Hay una canción que a mí me encanta, que está en inglés, no lo voy a pronunciar en inglés porque mi inglés es pésimo, pero que dice: ayúdame a recordar siempre quién tú eres, el Dios que nunca está lejos. Y esa declaración, ese pequeño acto de fe, es lo que ha hecho que Dios se manifieste una y otra vez en mi vida. Y ya para finalizar, realmente para finalizar, quiero parafrasear una historia que está en 2 de Reyes 4. Es una historia que nos habla de una mujer que había fallecido su esposo, tenía deudas, tenía a sus hijos y estaba faltándole todo en su hogar. Y de repente ella clama por el profeta Eliseo y le pregunta: ayúdame, guíame. Y él le dice: ok, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es esas pequeñas cosas que están ahí a tu alcance? Y él le dijo: mira, lo único que tengo es una jarra de aceite, una sola. Y le dijo: ok, pide prestadas distintas jarras y empieza a vertir y empieza a llenarlas. Desde esa pequeña jarra de aceite empieza a llenar las otras. El hecho es que cada una de esas jarras se llenó porque el aceite fue multiplicado, porque la fe fue multiplicada. Pero fue multiplicada porque ella tomó lo que estaba en su mano, aunque era poco, aunque era un pequeño tarro de aceite, y ella virtió. Pequeñas cosas que podemos hacer, pequeñas declaraciones que podemos hacer delante de Dios y pequeñas acciones que podemos hacer con nuestro prójimo. Juan 2 era el primer pasaje que leíamos. Era el momento donde el vino se había acabado. Y tal vez tu vino se ha estado acabando. Tal vez no en dudar sobre el amor de Dios desde un sentido de si Dios me ama, porque tal vez podemos decir sí. Pero tal vez hemos dudado en cuánto nos ama Dios. Tal vez hemos dudado en que si realmente Él tiene planes de bien para nosotros. Tal vez hemos dudado o nuestra fe se ha hecho escasa para la paz, para la esperanza. Tal vez las circunstancias que hemos tenido que enfrentar han hecho que haya escasez de vino, escasez de fe, escasez de paz, de mansedumbre, de confianza.
Y en María podemos ver todos los elementos que les he narrado. Porque María le dice a Jesús, Jesús, se acabó el vino. Y Jesús le da una respuesta medio inesperada. Le dice, ¿qué quieres que haga yo, mujer? No ha llegado mi momento. Y aún así María, no es que se quedó como que, ok, bueno, chao. Sino que María llamó a los sirvientes. La María llamó a los sirvientes y le dijo, háganle caso a lo que él diga. ¿Qué nos va a decir? No lo sé. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer. ¿Qué te ha prometido Dios? Ok, lo ha prometido. No sabes cómo hacerlo. María tampoco sabía cómo iba a hacerlo. Los sirvientes tampoco sabían cómo hacerlo. Pero el milagro estaba. Porque Jesús estaba ahí. Y ahí ya estaba el milagro. Y Jesús está en tu vida, así que tienes garantía de milagro. Y después que lo natural, lo extraordinario de la conversión del agua en vino sucedió, Juan 2:11 nos dice, esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Galilea para que así se revelara su gloria y sus discípulos creyeran en él. Así se reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Porque la única forma en que nuestra fe realmente sea fortalecida es a través de la prueba. Y como te decía hace un momento, generalmente cuando la prueba viene, las dudas también emergen. Ahora, decidimos nosotros qué hacer con esas dudas. Yo he decidido confiar. Y tendré que seguir decidiendo confiar y tener fe. Porque esto no es algo que se acaba hoy. Pero tenemos garantía, tenemos convicción y certeza que Jesús nos ha dado la victoria. Y te invito a que hoy en tu corazón te aferres a la creencia de quién es Dios. El Dios que nunca está lejos. Nunca está lejos. En medio de tus aflicciones, en medio del diagnóstico adverso, en medio del luto, en medio de las noches de dolor, Dios nunca está lejos. En medio del mar cuando te hundes, en medio de tus protestas, en medio del desierto, Dios nunca está lejos. Y aunque hay mentiras, dudas que surgen de nuestro interior, desde nuestra humanidad pecaminosa, aun cuando hay dudas que nos dicen que realmente Dios no nos ama, la verdad que se antepone ante toda realidad es que sí. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que está contento con tu vida, que te ha llenado de dones y talentos, que te ha capacitado y que te promete cumplir su propósito en ti. Cumplir su propósito en ti. Así que te voy a pedir que te pongas de pie, los que están aquí presentes. Los que están en casa puedan conectarse con nosotros en este momento. Y yo quiero orar por ti. Quiero orar en esta mañana porque realmente no sé en cuál de estas etapas te puedas encontrar en tu vida. Y si no, gloria a Dios por eso, pero tengo que ser responsable. Las pruebas van a venir, las dudas van a encontrarse con tu corazón. Y quiero orar para que la presencia de Dios te cubra de tal forma para que siempre puedas mantenerte fortalecido en ello. Dios, te pido por cada corazón y por cada vida que está aquí presente y que escucha mi voz, para que tu paz, tu fe, tu esperanza pueda ser colocada como un sello sobre sus vidas. A veces nos falta la fe, mi Dios. A veces
nos empecinamos en preguntar cómo lo vas a hacer. Ayúdanos hoy a confiar en que tú eres el Dios del resultado, el Dios que ha escrito nuestra historia y que en ti está nuestra estabilidad. Echamos fuera todo temor, echamos fuera toda ansiedad, toda tristeza, toda angustia. Echamos fuera toda voz que viene a distraernos. Y te pido, mi Dios, que tú puedas abrazar a cada uno de los que están aquí presentes, del más pequeño al más grande. Puedas abrazarlo fuerte y puedas decirle, hacerle sentir y tener la convicción de que tú le amas y de que tú nunca te has apartado. Hay momentos de dudas, hay momentos donde han habido muchas preguntas en tu mente y Dios te dice: tranquilo, yo he estado ahí, te he estado observando, no me he apartado de ti, pero necesito que tomes una decisión de avanzar, una decisión de declarar, de orar, de adorar, de vertirte en otros. Pequeñas cosas el Señor te está llamando a hacer, porque sigues habilitados, porque sigues estando dentro del plan perfecto de Dios. Sé tú depositando fe, mi Dios, sobre cada uno de los que están aquí, Padre, y recibe la adoración que vamos a levantar delante de ti en esta mañana. Que lo que podamos cantar con nuestros labios pueda ser revelado en nuestros corazones y podamos comprender que tú eres grande, que tú eres glorioso y que lo que tú has dicho lo vas a cumplir.